Buenas chicos, mi nombre es Víctor de los Santos y aquí les estaré hablando sobre un resumen de lo aprendido en la clase de neumática. Eso es una materia que la imparte el ingeniero Elvis Marte. Espero puedan entender de lo que estaremos hablando. Primero vamos a hablar lo que es la neumática. Y la neumática pertenece al área de formación profesional. Esta se encarga del estudio de las propiedades y aplicaciones de aire comprimido. Para conocer un poquito la neumática, hablaremos de su historia. Las primeras aplicaciones de neumática se remontan a los años 2500 a.C., mediante la utilización de muelles de soplado. Posteriormente fue utilizada en la construcción de órganos musicales, en la minería y en la siderurgia. Hace más de 20 siglos, un griego, Resabios, construyó un cañón neumático, que rearmado manualmente comprimía aire en los cilindros. Al efectuar el disparo, la expansión restituía la energía almacenada, aumentando de esta forma el alcance del mismo. La neumática tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas de la neumática es que es abundante. Está disponible para su compresión prácticamente en todo el mundo y en cantidades ilimitadas. Otra ventaja es la temperatura. El aire comprimido es insensible a la variación de temperatura, lo que quiere decir que sin importar la temperatura a la que se trabaje, el aire comprimido va a garantizar un buen trabajo, incluyendo incluso temperaturas extremas. Esa es una de las ventajas. El aire comprimido es limpio. Esa es una de las ventajas, que es limpio y es antideflagerante. Sí, esto quiere decir que no existe riesgo de explosión ni de incendios. Al igual que tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Y es que en circuitos muy extensos se producen pérdidas de cargas considerables. Requiere de instalaciones especiales para recuperar el aire previamente empleado. Y las presiones a las que trabajan normalmente no permiten aplicar grandes fuerzas. Hablamos de lo que es el aire. El aire sabemos que es una sustancia gaseosa, inodora e insípida que mueve la tierra y la atmósfera. Hablamos de la presión. Sabemos que la presión es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Estuvimos hablando de la presión relativa, de la presión absoluta. También hablamos de lo que son los manómetros. El manómetro es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Los manómetros son muy utilizados para regular presiones permitidas. Estos lo utilizan mucho en las salidas de aire para saber a qué cantidad de aire está saliendo. O sea que es un instrumento muy útil en lo que es la neumática. Tratamos lo que es la hidráulica. La hidráulica se dedica al estudio de líquidos por sus propiedades físicas, movimiento y equilibrio de fluidos. Esta rama estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades específicas. La hidráulica es una de las ramas muy importante que se relaciona bastante con la neumática realmente. Existe una diferencia entre hidráulica y neumática. La hidráulica se refiere a un sistema que funcionan con fluidos y neumática se refiere a gases. En neumática se trabaja con presiones que rondan los 10 atm, pero relativamente genera muchas más fuerzas. En hidráulica se trabaja a altas presiones, menos ruidosos que los sistemas neumáticos. También tratamos lo que es el tema de los compresores, para hablar un poquito brevemente de lo que son los compresores. Y los compresores no son más que una máquina que consiste en incrementar la presión de un fluido. Esto lo que hace es que potencia la presión del aire o lo que se utilice. Se puede usarse en todo tipo de gases. Hablamos de lo que son los compresores de desplazamiento y sobre qué principios trabajan. El principio de funcionamiento de estos compresores se basa en la disminución del volumen del aire en la cámara de compresión, donde se encuentra confinado. Hablamos de los compresores dinámicos, hablamos de los compresores
de desplazamiento, como ya los mencioné. También comentamos en la clase que existen varios tipos de compresores, como es el de pistón, el de tornillo. Existe lo que es el compresor de paletas. Cada compresor de estos tiene características diferentes. Existe lo que es el compresor de diafragma o membrana, que también tiene características distintas. Y hablamos de los compresores dinámicos. Dentro de los compresores dinámicos dijimos que existían dos tipos de compresores, que son los centrífugos radiales y los centrífugos axiales. Dijimos que la característica de los radiales es que producen incrementos de presión mayores que las turbomáquinas axiales, o sea, tienen mayor incremento de presión. Disculpen el ruido, señores, ustedes saben que esto es en vivo. Los compresores axiales son un tipo especial de turbomaquinaria cuya función es aumentar la presión del flujo de aire entrante en forma continua y en dirección axial. Hablamos de diversos puntos de los compresores. Vamos a pasar al tema 3 para abundar un poquito de lo que es el tema 3. Y en el tema 3 hablamos de lo que es el aire comprimido y tratamos de lo que es o que llamamos distribución de aire comprimido. Las redes de distribución de aire comprimido surgen para poder abastecer de aire todas las máquinas y equipos que lo precisen, por lo que se debe tener una red de conductos desde el compresor y después de haber pasado por el acondicionamiento de aire. ¿Qué debemos tomar en cuenta para seleccionar los diámetros y otras especificaciones de las tuberías? Bueno, para tomar los diámetros debemos saber las dimensiones de la tubería. El diámetro de la tubería no debe elegirse conforme a otros tubos ya existentes ni de acuerdo con cualquier regla empírica, sino de conformidad con el caudal, la longitud de las tuberías, la presión. Tenemos que saber la capacidad o la exigencia de las máquinas para saber qué tipo de compresor instalar. También el secador va a depender del compresor, porque no podemos poner un secador de poca capacidad a un compresor de mucha capacidad. O sea, eso tiene que ir de la mano. Hablamos de los diferentes tipos de redes de aire comprimido, entre las cuales están la red de aire comprimido cerrada, la red de aire comprimido abierta y la red interconectada. Hablamos de los factores que debemos considerar para una correcta instalación. Entre ellos están los espacios adecuados para el mantenimiento, las instalaciones eléctricas, el dimensionamiento correcto de las tuberías, el tratamiento de los condensados. La ventilación es un factor muy importante donde existe una instalación. Para hacer una instalación, lo que le comenté anteriormente, la capacidad de las máquinas, que me exigen esas máquinas para yo poder instalar un compresor que les supla la cantidad de aire que ellas me exigen o que exceda un poquito para no forzar el compresor. Esto es todo de mi parte. Hablamos aquí hasta el tema 3. Espero que hayan entendido un poco el resumen. Muchas gracias y pasen buenas.